10 ideas de negocios rentables con poca inversión. Número 1. Empieza un dropshipping. Puede que te suene a ciencia ficción, pero te prometemos que puedes empezar un e-commerce sin inversión inicial, $0. Y eso pasa por crear un dropshipping, porque evidentemente comprar stock, almacenarlo, empaquetarlo y transportarlo acarrea enormes gastos. Pero piénsalo bien, si por el contrario es el proveedor externo quien almacena y envía el inventario a los clientes, te ahorras ese gasto. Además, es un negocio muy escalable. Así no necesitas manipular los productos, solo gestionar las ventas. Rápido y barato. Puedes seleccionar los productos de uno o más proveedores escogiendo un nicho específico. El running, la bisutería o el yoga, por ejemplo. En este modelo, cuando un cliente te compra un producto, el pedido llega a su proveedor y este lo envía. Aunque tú seguirás siendo el responsable del marketing y del servicio al cliente. Lo importante a la hora de poner en marcha esta idea de negocio es mantener una relación de confianza con los proveedores, pues un mal servicio repercutirá directamente en la reputación de tu marca. Para asegurarte, puedes pedir una muestra para ti y comprobar la calidad del servicio y de los productos en cuestión. Si quieres estar seguro de que sea una idea de negocio con poca o nula inversión, puedes crear tu tienda online a través de Shopify, una aplicación sencilla donde puedes diseñarla sin tener conocimiento informático. Es una aplicación de pago, pero cuentas con 14 días de prueba, así que aprovéchalos. Número 2. Servicios de entrega local. Sí, las grandes empresas de mensajería y entrega de paquetes siguen estando ahí y no se irán en ninguna parte. Sin embargo, nada mejor que una motocicleta, automóvil o bicicleta particular para entregar paquetes a nivel local de manera rápida y eficiente y a menor precio. Cada día más personas suman sus medios de transporte particular para ayudar a eludir la burocracia y tarifas un poco más caras que suponen pelar servicios para reconocidos de mensajería y entrega. Entonces la imagen de una persona en uniforme de shorts entregando paquetes ya no domina el mercado, y tiene sentido. El campo de trabajo se ha expandido gracias al emprendimiento de muchos otros y así hay otros pequeños empresarios que no cuentan con un servicio propio de entregas a domicilio. Y está el particular que necesita que le acerquen el almuerzo o un par de zapatos porque se quedó varado en algún sitio. Ahí calzas tú perfectamente. Si además añades los servicios a una aplicación, entonces tu oportunidad de negocio va a la fija. Date a conocer y comienza a pedalear. Número 3. Clases particulares. Si eres bilingüe o si has estado viviendo en el extranjero y conoces más de un idioma, puedes aprovechar esta ventaja competitiva y ofrecer tus servicios como profesor de clases particulares por distintas páginas web y redes sociales. De hecho, ya existen múltiples grupos en páginas de Facebook creadas por los propios usuarios que están interesados en realizar intercambios de idiomas, aprender otras lenguas y de paso, abrir el círculo de amigos. Puedes compaginar ese tipo de clases particulares online con otras de carácter presencial, sobre todo si tu arquetipo de cliente está relacionado con niños o adolescentes que necesitan apoyo escolar a domicilio y tienen formación de matemáticas, geografía, lengua, etc. También existen diversas plataformas online especializadas para ofrecer este tipo de servicio, entre las que destaca tus clases particulares. Dar clases particulares puede convertirse en un negocio muy rentable, ya que podrías llegar a cobrar incluso $20 por hora, y la inversión inicial es mínima al necesitar un ordenador y una webcam solamente. Número 4. Asistente virtual. Del mismo tenor de la creación, curación y optimización de contenidos e incluso la traducción y la producción audiovisual, llega la asistencia virtual, como idea de pequeño emprendimiento que requiere de muy poca inversión. El modelo de negocio que generalmente los acompaña es la contratación directa de personas con los más diversos perfiles y capacidades para asistir en tareas específicas a quien contrata sus servicios, y ofrecen sus servicios mediante un catálogo virtual a las más diversas empresas. La empresa que contrata al individuo sirve de puente entre ambos extremos de la ecuación y garantiza dos cosas: al asistente virtual una tarifa fija por hora, proyecto o producción, y al contratante la gestión del pago y supervisión del asistente virtual. Número 5. Transcribir archivos de audio. Aunque existen ya en el mercado softwares capaces de convertir en texto un archivo de audio de forma automática, no son todavía lo suficientemente precisos como para garantizar una reproducción exacta de lo que se quiere decir. Al final siempre se precisa la revisión del documento y aplicar correcciones. Queda entonces oportunidad de negocio para aquellos profesionales dispuestos a ofrecer este servicio y transcribir a pie juntillas los dictados de otro profesional en un documento escrito. Como material imprescindible es suficiente contar con un ordenador, unos auriculares decentes y una silla cómoda para realizar la labor. Existen también pedales específicos que facilitan la tarea de avanzar y retroceder en la grabación. Número 6. Conviértete en asistente de ventas de eBay. ¿Tienes experiencia como vendedor? Si es así, esta idea de negocio con poca inversión podría ser tu sueño de emprender realidad. eBay te permite ganar dinero con formas distintas a las de vender tus propios productos y desde casa. Lo que te proponemos es lo siguiente: ¿por qué no te dedicas a vender los artículos de otra persona consiguiendo una comisión por cada producto vendido? De este modo la inversión inicial podría ser prácticamente nula, pues sería tu cliente quien debería adquirir el inventario y tu activo principal serían tus habilidades comerciales, fundamentales para conseguir ventas.
Estos son los requisitos que la plataforma exige para poder convertirte en asistente de ventas. Vender al menos 4 artículos durante los últimos 30 días, superar la puntuación de 50 votos, contar con un 97% de votos positivos, no tener saldos pendientes en tu cuenta. ¿Los cumples? Pues entonces estás listo para crear un perfil en el directorio de asistente de ventas y puedes empezar a promocionar tus servicios. Pronto conseguirás que otros vendedores te contacten. Recuerda acordar los detalles de tu comisión antes de empezar a trabajar, así como definir quién pagará las tarifas o las comisiones de la plataforma. Número 7. Turismo local. El turismo también ha evolucionado en cuanto a gustos y demandas. Así pues, desde el llamado turismo extremo o turismo de aventura hasta el turismo de inmersión cultural o vivencial, el punto fuerte consiste en conseguir alojamientos en sitios distintos a los hoteles y añadir a la experiencia la guiatura por los llamados vaquianos. ¿Cómo entras a tu guía turística entonces y cómo haces de ello una muy rentable idea de pequeño negocio? Sencillo. Diseña varios paquetes y ofrece experiencias cercanas y reales para personas interesadas en entrar en contacto con las oportunidades únicas que ofrece tu entorno inmediato. Incluso puedes ofrecer una de las habitaciones de tu propia casa para alojar a tus clientes e incluir desayunos típicos para ofrecerles una experiencia de inmersión completa, de primera mano y con el potencial de recomendación de boca a boca que tanto necesitas para hacer florecer tu negocio. Igualmente, si te apoyas de una aplicación tipo Airbnb y haces algunos contactos y alianzas de intérpretes, restaurantes, posadas, lugares icónicos de acuerdo a su interés, tienes la posibilidad de hacer tu nombre con todo el potencial de negocio a largo plazo. Ponte creativo, diseña paquetes turísticos de inmersión para personas de la tercera edad con intereses religiosos, aventureros, con sed de experiencias extremas, amantes de los animales, etc. Número 8. Servicios de marketing digital. Una vez más, si cuentas con los conocimientos necesarios, podrías ofrecer a distintas empresas y organizaciones tus servicios para optimizar sus estrategias digitales. En esta idea de negocio es súper importante que trabajes tu marca personal para lograr atraer a potenciales clientes. Una buena manera de hacerlo es creando un blog o un canal de YouTube donde crees contenido de calidad que, además de reflejar que domines la materia, captará el interés de tu target. Puedes usar también herramientas como Sales Navigator o LinkedIn. Muy útil para encontrar clientes. Sí. La transformación digital ha permitido en muchos casos aprovechar el potencial de Internet para emprender de forma rápida y rentable sin grandes inversiones iniciales. De hecho, si te fijas, en muchos casos esta inversión se reduce a herramientas como un ordenador o un móvil. Sin embargo, si quieres aprovechar todo el potencial de estas ideas de negocio, lo que sí deberás invertir es tiempo y esfuerzo, pues conseguir una cartera de clientes significativa no es tarea fácil. Número 9. Personal Shopper. Este es el nombre más estilizado y elegante para comprador personal. Un personal shopper generalmente se encarga de escoger, comprar y entregar ropa y calzado para eventos especiales. Sin embargo, hay quien contrata servicios para encargarse del guardarropa entero, sin obedecer a un evento especial como tal. Más que una inversión, lo que realmente necesitas para convertirte en un excelente personal shopper y hacerte de ello tu negocio exitoso es tener un buen ojo y sensibilidad para escoger los mejores prendas y zapatos para tus clientes y cuidar detalles relacionados con las finanzas de quien te confía su vestuario. Inicia con tus amistades y hazlos esparcir la palabra. Luego puedes abrir tu propio blog o sitio web y compartir tips relacionados con tu nicho. Si tienes constancia y te dedicas, pronto estarás contratando y entrenando a otros para hacer tu idea de pequeño negocio una verdadera marca personal. Y número 10. Un productor audiovisual. En épocas pasadas, la producción audiovisual solía ser un gremio sumamente selecto. Lo cubría un velo de celo y secreto profesional al que solamente unos pocos podían acceder, por lo que si eras productor audiovisual seguramente gozabas de un estatus envidiable, además de muchas oportunidades de negocio con la promesa de ganar un buen dinero si hacías las conexiones correctas. Con la llegada del internet, la producción audiovisual se hizo más sencilla, dinámica y accesible, ya que demandó de nuevos enfoques, acercamientos y una apertura que perfectamente puedes aprovechar como idea de pequeño negocio. Lo mejor de todo es que la producción audiovisual, además de cubrir las formas tradicionales de edición y masificación de productos finales, también cuenta con las versiones online con las que seguramente estarás más familiarizado. Las inversiones para dedicarte a la producción audiovisual definitivamente dependerán de los formatos que prefieras trabajar. Lo que sí es cierto es que tu inversión siempre valdrá la pena. En este video te mostraremos 10 ingeniosas formas de invertir tu dinero para que trabaje para ti y te dé ganancias, formas tradicionales y métodos actuales. Suscríbete y empecemos. ¡Comencemos! Número 1. Los ETFs. Los fondos cotizados en bolsa ETF pueden ser una opción inteligente de inversión para este 2022. Requieren muy poco esfuerzo para mantener y también agregan más diversificación a su cartera. Cada ETF puede contener cientos o incluso miles de acciones, lo que puede disminuir el nivel de riesgo.
Hay miles de ETF diferentes para elegir, pero expertos en este campo sugieren dos tipos especiales que maximizarán sus inversiones en 2022. 1. ETF de crecimiento. Un ETF de crecimiento incluye acciones que se espera que obtengan rendimientos superiores al promedio. Este tipo de inversión puede potenciar sus ganancias de manera considerable y ayudar a que su cartera crezca aún más rápido. Los ETF de crecimiento pueden ser más riesgosos porque las empresas de alto crecimiento suelen ser más jóvenes y volátiles. Dicho esto, la mayoría de los ETFs de crecimiento incluyen acciones de gigantes corporativos como Apple, Amazon y Microsoft. Si bien estas empresas siguen creciendo, también son muy sólidas y estables. 2. ETF de dividendos. Algunas empresas optan por devolver una parte de sus beneficios a los accionistas en forma de dividendos. Un ETF de dividendos, entonces, es un fondo que únicamente incluye acciones que pagan dividendos. La mejor parte de invertir en ETF de dividendos es que pueden generar una fuente de ingresos pasivos. Obtendrá un pago de dividendos cada trimestre o año por cada acción que posee. Al comprar más acciones con el tiempo, aumentará sus pagos de dividendos. Según la cantidad de acciones que posea, podría ganar miles de dólares al año en dividendos. Número 2. Inicie su inversión en criptomonedas. Las criptomonedas son un tipo de moneda electrónica digital que están destinadas a actuar como medio de intercambio. Se han vuelto bastante populares en la última década, en especial Bitcoin, que se está convirtiendo en la moneda digital líder. Tenga en cuenta que las criptomonedas y sus derivados se han convertido en una propiedad de moda en los últimos años en particular, ya que los dólares han volado hacia este tipo de activos, elevando los precios y atrayendo a más inversionistas a la acción. Solo Bitcoin es la criptomoneda más disponible y su precio fluctúa o varía mucho, lo que atrae a muchos inversionistas. Por ejemplo, de un precio inferior a $10,000 a principios del 2020, Bitcoin se disparó a alrededor de $30,000 a principios de 2021. Luego se duplicó por encima de la marca de $60,000 antes de retroceder o perder un poco su valor. Invertir en criptos tiene ciertas ventajas y desventajas, ya que si bien es una inversión descentralizada que le permite generar dinero sin la intervención de un banco o autoridad monetaria central, como ya vimos es una moneda con alta volatilidad, es decir, alto riesgo. Su valor está determinado únicamente por la oferta y demanda, es decir, el precio al que los inversionistas están dispuestos a comprar y vender. Número 3. Anualidades fijas. Una anualidad es un contrato a menudo hecho con una compañía de seguros que pagará un determinado nivel de ingresos durante un periodo de tiempo a cambio de un pago inicial. La anualidad puede estructurarse de muchas maneras, por ejemplo, para pagar un periodo fijo, como 20 años, o hasta el fallecimiento del cliente. Con una anualidad fija, el contrato promete pagar una suma de dinero específica, normalmente mensual, durante un periodo de tiempo. Puedes aportar una suma global y recibir el pago de inmediato o a lo largo del tiempo y hacer que la anualidad comience a pagarte en una fecha futura. ¿Por qué invertir? Una anualidad fija puede proporcionarte un ingreso y un rendimiento garantizado, lo que te dará una mayor seguridad financiera, especialmente durante los periodos en los que ya no estés trabajando. Una anualidad también puede ofrecerte una forma de aumentar tus ingresos con impuestos diferidos y puedes aportar una cantidad ilimitada a la cuenta. Las anualidades también pueden incluir otras ventajas, como prestaciones por fallecimiento o pagos mínimos garantizados, de acuerdo al contrato. Número 4. Comprar piso para alquilar. Una inversión clásica. Actualmente la tendencia de inversión es la de comprar buscando precios competitivos, rentabilizar la inversión por medio del alquiler y finalmente vender. A favor de este esquema reside el hecho de que la generación de millennials tiene predilección por la vivienda en alquiler. Puedes comprar obra nueva sobre plano con revalorización efectiva al momento de escriturar la propiedad. La de comprar inmuebles de segunda mano para alquilar también es una opción muy rentable. Una de cada 4 viviendas de segunda mano se compra como inversión. Normalmente se buscan pisos bien situados en las ciudades a precio de derribo para efectuar una reforma. Se reportan rentabilidades de esta inversión entre un 5 y un 6%. Puede resultar mucho más rentable invertir en inmuebles pequeños bien ubicados. Con el mismo presupuesto invertir en obra nueva, es posible comprar 2 viejos a reformar. Ten en cuenta que la renta en alquiler que puedes sacar por uno nuevo no es mucho mayor a la de uno remodelado. Al tener 2 viviendas de segunda mano casi puedes doblegar el ingreso, deduciéndote los gastos de la reforma. Esto acelera el retorno de la inversión. Número 5. Marketing de afiliación. Muchos emprendedores que quieren gozar de mayor libertad optan por este modelo de negocio. Aunque al principio deberás invertir bastante tiempo, a largo plazo se puede convertir en un ingreso totalmente pasivo. De hecho, no es raro que las personas que logran tener éxito así terminen dejando su trabajo para irse a viajar por el mundo. El marketing de afiliación consiste básicamente en crear una página web donde recomiendas ciertos productos mediante enlaces de afiliado. Cuando alguien hace clic en esos enlaces, es redirigido hasta la web donde se vende el producto y si lo compra el vendedor, te da una comisión. Algunos vendedores, como Amazon, tienen sus propios programas de afiliación, mientras que otros se encuentran en plataformas como Sourcing o Awin.
Las comisiones pueden variar bastante según el tipo de producto y vendedor. Para productos como cursos online, las comisiones rondan el 30 al 50%, mientras que para productos de electrónica suelen estar alrededor del 5%. La gran ventaja de Amazon es que es una máquina de vender y no solo cobrarás comisiones por el producto que hayas recomendado, sino por todo lo que compre ese cliente durante 24 horas. La clave de este modelo de negocio es atraer visitas hacia la web o blog en que recomendar los productos. Para ello deberás generar contenidos atractivos y utilizar una buena estrategia de posicionamiento online. Número 6. Monetizar tu blog personal. Crear un blog y posicionarte como un experto en un tema en concreto es una de las formas más sostenibles de construir un negocio online a largo plazo. No pienses en un blog como un diario personal donde escribir lo que se te ocurre en cada momento. Eso apenas tiene potencial económico. Un blog es un lugar donde ofreces al público tus conocimientos sobre un tema en concreto de forma gratuita. Por suerte o por desgracia, la mayoría de la gente no se atreve a empezar su blog. Cree que no tiene nada que aportar, teme no cumplir con sus expectativas o le preocupa que los lectores le acusen de impostor. Pero esas creencias solo existen en su mente. Todos los blogueros han empezado con esos miedos. La clave está en elegir algo en lo que seas medianamente bueno, porque siempre habrá alguien que sepa menos que tú y quiera aprender. Además, conforme vayas trabajando en tu blog, irás ajustando su enfoque según lo que tu público realmente valore de ti y encuentre interesante. Otra de las claves del éxito es especializarte, porque los blogs demasiado generales no suelen destacar en nada ni ser capaces de crear una audiencia fiel. Algunas ideas especializadas por un blog podrían ser consejos prácticos para viajar más barato, productividad para organizar las tareas en el trabajo, formación en inteligencia emocional para padres con hijos, claves para mejorar las presentaciones en público. Si satisfaces una necesidad de tu público y te haces visible en la blogosfera, empezarás a recibir cada vez más visitantes interesados. A partir de ahí, solo tienes que elegir de qué forma monetizar tu blog. Número 7. Publicar un libro. Hasta hace algunos años, publicar un libro era una empresa bastante complicada. Tenías que convencer a una editorial para que se hiciera cargo y lo distribuyera entre librerías, lo que provocaba que muchos aspirantes a escritor dejaran su manuscrito cogiendo polvo en las librerías de sus casas o en el disco duro del ordenador. Pero todo cambió con la aparición del formato electrónico. Hoy en día tan solo necesitas tener un archivo digital con tu libro para publicar tu ebook en la gran mayoría de plataformas online de venta de libros. Si quieres autopublicarlo en forma físico, el preferido todavía por la mayoría de lectores, también existen varias opciones. Contactar con una imprenta para que te haga una tirada, trabajar con una editorial pequeña que te ayude en la distribución o usar un servicio print on demand, donde solo se imprime el libro y se envía en el momento en que alguien hace un pedido. Si hablamos de vender libros, tenemos que hablar de Amazon. La multinacional estadounidense tiene un servicio llamado Kindle Direct Publishing que permite autopublicar libros en forma digital e impreso bajo demanda. Vender libros autopublicados en Amazon es una excelente forma de generar ingresos pasivos. Aunque es difícil llegar a vivir exclusivamente de ello, casi la mitad de los libros más vendidos en Amazon son autopublicados y el margen para el autor ronda el 70%. Lo mejor de publicar un libro, ya sea por tu cuenta o con una editorial, es que se convierte en un ingreso recurrente. Una vez escrito, no tienes que preocuparte de nada más. Número 8. Vender cursos online en otras plataformas. Si quieres vender un curso online pero no estás dispuesto a trabajar durante meses para construir una audiencia en tu blog, tienes una alternativa más rápida. Existen plataformas como Udemy o Tutelus, donde puedes convertirte en instructor subiendo tu propio videocurso de pago. Estas plataformas suelen recibir miles de visitas al día de personas interesadas en aprender sobre un tema en concreto, y si tu curso cubre una demanda y satisface las expectativas de los usuarios, puedes ganar bastante dinero. A diferencia de un blog propio, para vender en Udemy deberás ajustar el precio de tus cursos. Suponiendo una media de 15 euros de beneficio por curso vendido, ya puedes imaginarte el dinero que están ganando con esto. Mi recomendación para construir un curso de éxito en Udemy es la siguiente. 1. Haz un listado de temáticas en las que consideres que sabes más que el promedio de la población. Y 2. Crea tu cuenta en Udemy e introduce tus temáticas en el Udemy Marketplace Insight, una aplicación que te permite calcular el potencial de tu curso online. Número 3. Elige una temática donde las ganancias mensuales de los cursos populares sean elevadas. Si la demanda es alta y el número de cursos medio o bajo, estás frente a una muy buena oportunidad. En este ejemplo real, los cursos más populares sobre desarrollo web en español están generando un promedio de más de $4,700 al mes. Luego busca un curso en inglés sobre ese mismo tema que se esté vendiendo mucho. Inspírate en su título, fórmate y estructura de contenidos para crear tu curso. Y número 9. Crear una tienda online. El comercio electrónico está en auge y si vendes productos o puedes conseguirlos de una mayorista o fabricante, una de las maneras más rentables de ganar dinero es crear tu propia tienda online.
Hoy en día es muy sencillo crear un e-commerce sin ningún conocimiento previo. Existen plataformas especializadas que te permiten construir una tienda online de forma simple y rápida, como WooCommerce para WordPress, Shopify o Magento. Todas ellas te permiten ofrecer varias opciones de compra a los clientes, integrando pasarelas de pago como PayPal o tarjetas de crédito. También se encargan de mantener actualizado el stock y te permite ajustar ofertas y promociones. Las grandes ventajas de este modelo es que ofrece márgenes elevados, te permite personalizar al máximo la imagen de tu negocio y elimina la competencia interna de vender en Amazon, donde el cliente te encontrará junto a 10 empresas más que venden lo mismo o parecido. Además, si juntas un blog con una tienda online, podrás crear contenidos que atraigan visitas y generen clientes de forma constante. Los principales inconvenientes son que deberás realizar una inversión inicial para tener cierto stock de producto, además de almacenarlo y ocuparte de gestionar los envíos. En cualquier caso, la principal clave del éxito es encontrar un producto donde haya alta demanda y baja competencia. Y si lo compras directamente a un fabricante, que éste sea fiable y te ofrezca buenos precios. A largo plazo es un modelo bastante escalable. He asesorado a tiendas online donde al principio era el mismo propietario el encargado de realizar los envíos. Y a medida de que los pedidos iban aumentando, terminaron contratando una persona para realizarlos. Y por último, el número 10. Vender a través del dropshipping. El problema de las tiendas online o de las plataformas como Etsy es que no son totalmente pasivas. Debes encargarte de gestionar el stock y hacer los envíos. Sin embargo, existe otro modelo de negocio que te descarga de esta responsabilidad, el dropshipping. La idea detrás del dropshipping es asociarte con un fabricante o mayorista para que él se ocupe de los envíos. Tú solo tienes que crear la tienda online donde se recogerán los pedidos y atraer clientes. En el dropshipping es fundamental trabajar con distribuidores serios y de confianza y que dispongan de un sistema para sincronizar su stock con tu catálogo de productos. De lo contrario, puede ocurrir que los clientes compren productos en tu tienda que en realidad estén agotados o descatalogados. Para encontrar distribuidores puedes asistir a ferias donde se expongan varios fabricantes del tipo de producto que quieres vender. También existen plataformas que se encargan de ponerte en contacto con varios dropshippers. Algunas de las más conocidas son AliExpress, ya que se trata de una gigantesca web china de comercio electrónico con miles de proveedores. Big Buy es una plataforma española con una fuerte presencia en Europa, especializada en productos para empresas, y DHgate, otro gigante chino especializado en productos electrónicos. 5 negocios que ayudarán a obtener tu libertad financiera. Número 1. Las criptomonedas. Las criptomonedas siguen en boca de todos en este 2022. Este año por las caídas que están acumulando estas monedas digitales. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es mal momento para invertir en cripto? Muchas personas opinan que las caídas son el mejor momento para seguir comprando. Eso depende de la estrategia de cada uno. Si has llegado hasta aquí, lo más probable es que estés buscando nuevas alternativas de inversión y una de las más interesantes es precisamente invertir en criptomonedas, unos activos que desde su creación han experimentado una gran revalorización. Para entrar en materia debemos saber qué son las criptomonedas. La definición de criptomoneda más extendida es que se trata de una moneda digital, no física, que utiliza la criptografía para asegurar y gestionar las transacciones, además de crear nuevas divisas dentro de la red blockchain. Esta explicación de lo que es una criptomoneda incluye las dos características más importantes de estas monedas digitales. La primera es que no hay billetes ni monedas como si lo hay euros, dólares o libras. Las criptomonedas son digitales y aunque se pueden almacenar en dispositivos físicos, no tienen representación física como tal. La segunda es que se usa la criptografía para crear nuevas unidades. La tecnología P2P es la que, a efectos prácticos, hace que no se dependa de ningún gobierno o país. No hay un organismo o gobierno central encargado de crear nuevas divisas y meter más dinero en el mercado. A modo de ejemplo, Bitcoin utiliza la tecnología de cadena de bloques para regular la creación de nuevas unidades. Además, en este caso, el número de monedas disponibles está limitado, algo que no siempre se repite con otras criptodivisas. Invertir en criptomonedas es cada vez más popular. Es una oportunidad de inversión global disponible para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Son un instrumento altamente rentable, muy volátil y con un cierto factor de riesgo. Las criptomonedas se están convirtiendo en un medio de pago aceptable en todo el mundo. La tecnología blockchain es confiable, no puede ser falsificada, manipulada o cambiada. Ninguna otra tecnología permite enviar dinero de una parte del mundo a otra sin un intermediario para llevar a cabo la transacción. Es el medio más económico para enviar dinero desde el punto A al punto B, conocido hoy. Tienes el control total de tu dinero. No se hacen preguntas. Todo lo que necesitas es un ordenador o un teléfono móvil y puedes realizar transacciones con quien quieras cuando lo desees. Entonces, ¿qué más hace que las criptomonedas sean tan valiosas? Su oferta es limitada.
Un suministro máximo significa la cantidad máxima de monedas que existirá para una determinada criptomoneda. Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo se crea el papel moneda que usamos todos los días? Lo imprimen los bancos centrales y los gobiernos cuando lo necesitan. Bitcoin no funciona de esa manera. No puede presionar un botón y crear más bitcoins o agregar nuevas hojas de papel a la imprenta. Las criptomonedas son escasas. Cuanto menor es la cantidad de un activo importante que existe, más valioso se vuelve. Te presento las 7 mejores criptomonedas para invertir. Actualmente existen alrededor de 10.000 monedas virtuales. La diferencia entre estas criptos radica en la tecnología que utilizan, el tipo de encriptación, así como las perspectivas de su valor en los mercados. Bitcoin. Bitcoin fue creada en 2008 por varias personas bajo el nombre de Satoshi Nakamoto y nadie pensó que alcanzaría valores tan elevados. La criptomoneda perdió alrededor del 70% de su valor en junio de 2022, pero se recuperó por completo en agosto, superando los $24,000. Cardano. Fundada en 2017 por Jeremy Wood y Charles Hoskinson, se caracteriza por el empleo de principios matemáticos en su mecanismo de consenso. Cardano es uno de los criptos de la industria que posee un ritmo más elevado de crecimiento, llegando a multiplicar alrededor de 50 veces su valor en 2021. Ethereum. Creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin con la intención de generar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas. Ethereum es una de las criptomonedas más populares para invertir. Durante el mes de agosto su valor rondaba los $1,940. Todo apunta a que su valor continuará creciendo más allá de la marca de $2,700. Bitcoin Cash. Creada en diciembre de 2017 con el propósito de incrementar el número de transacciones procesables, es considerada como una criptomoneda y una red de pagos que se encuentra completamente descentralizada. Su precio rondaba los $143 a mediados de agosto y se prevé supere los 190 en octubre. Stellar es lanzada inicialmente en julio de 2014 con el soporte de la Fundación para el Desarrollo Estelar. Stellar es una plataforma completamente descentralizada cuyo objetivo es facilitar transacciones entre fronteras de manera segura, fácil y con el menor costo posible. El precio de Stellar rondaba los 127 USD hacia la tercera semana de agosto. Chainlink, creada en 2014, su lanzamiento no tuvo lugar hasta 2017. Su fundador, Sergey Nazarov, es un emprendedor con una presencia significativa en el mercado de las cripto, considerada una de las mejores criptomonedas por ser una plataforma de blockchain agnóstica de mayor escalabilidad y que ofrece bajos costos. Su precio actual se encuentra cerca de los $8.70. EOS fue lanzada en 2017 por la firma de inversiones Block One con el objetivo de desarrollar aplicaciones descentralizadas con énfasis en la eficiencia y escalabilidad. Su precio a finales de la segunda quincena de agosto alcanzaba los $1.60 USD. Número 2. Marketing de afiliación. El empresario y filántropo Warren Buffett dijo una vez: si no encuentras una manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta que te mueras. El marketing de afiliados es una forma de asegurarte de que ganes dinero incluso cuando no estás frente a tu computadora. Ya sea que estés buscando crear una página web, publicar videos en YouTube o construir una audiencia en redes sociales, puedes utilizar el marketing de afiliados para ganar dinero con tu contenido. Si quieres aprender más acerca del marketing de afiliados, estás en el lugar correcto. Te hablaremos de qué es el marketing de afiliación y te enseñaremos todo lo que necesitas saber para empezar, desde sus beneficios hasta las tendencias, mejores prácticas y ejemplos. ¿Qué es el marketing de afiliados? El marketing de afiliados consiste básicamente en promocionar productos o servicios de otras empresas y llevarte una comisión por cada venta que consigas. Estas comisiones suelen ser un porcentaje del precio de venta o también pueden ser cantidades fijas. Dependerá de la empresa o del producto. Claro, la verdad es que es una estrategia de marketing muy potente que cada vez gusta más a las empresas porque se basa en resultados. Solo pagan comisión si hay venta. Y para los afiliados pueden ser muy rentables si se hace bien, sobre todo por 3 razones. Necesitas menos inversión. No eres tú quien invierte tiempo ni dinero en crear los productos o dar los servicios que ofrece la empresa. Te ahorras todo eso y solo inviertes en promocionarlos. Además, tiene menos riesgo. Cualquier problema que pudiera haber con el producto o servicio tendrá mucho menos riesgo para ti, porque no lo vendes tú, lógicamente. Es mucho más fácil de escalar. La empresa solo vende sus productos o servicios, pero tú sí que puedes promocionar los productos o servicios de otras empresas o negocios distintos a la vez y ganar comisiones de todos ellos. Te dejo 2 ejemplos de cómo ganar dinero con el marketing de afiliados. Ya tienes una comprensión básica de lo que es el marketing de afiliación, pero ¿cómo funciona exactamente? Bueno, aquí 2 ejemplos de cómo funciona el marketing de afiliación. Uso de anuncios y pancartas para promocionar. Este es el ejemplo más sencillo y directo de promocionar productos de afiliados.
Ya sea que tengas un blog o un sitio web personal, puedes promocionar productos afiliados utilizando y colocando anuncios publicitarios. Los visitantes que estén interesados en el producto y servicio harán clic en el anuncio, que luego lo redirigirá a la página web del comerciante, donde podrán comprarlo. Si la venta es exitosa, recibirás una comisión. Incluir o agregar enlaces en tu contenido. Otro método para promocionar productos o servicios afiliados es incluir un enlace dentro de tu contenido. Esto funciona bien, especialmente si eres un blogger o un creador de contenido. Una de las formas más comunes es incluir un enlace a un producto relevante en un artículo. Del mismo modo, puedes crear contenido sobre un tema en particular e incluir un enlace de afiliado a productos que sean útiles para el lector o usuario. Toma en cuenta estos 7 consejos para empezar a hacer marketing de afiliación. Desarrolla una estrategia. ¿Qué problemas estás resolviendo? ¿A qué nicho o público quieres servir? Aunque la estrategia de marketing digital genérica corre por cuenta de la empresa, tú como afiliado debes definir lo anterior y determinar cómo quieres hacerlo al mismo tiempo que ofreces algo único o un poco diferente. Sé auténtico. Si deseas convertirte en una gran voz para un nicho particular o un bloguero en solitario, necesitas sentirte cómodo contigo mismo. Desarrolla tu propia marca personal para hacer marketing de afiliados. Crea tu propia marca personal como afiliado es fundamental hoy en día para tener éxito en marketing de afiliados. Por eso es importante que conozcas a tu público y les ofrezcan los contenidos que estos demandan. Relaciónate de forma transparente. Si deseas estar al tanto de ofertas especiales, pagos más altos o iniciar una relación con uno de tus anunciantes favoritos, sé transparente con ellos en todo lo que tiene que ver con tus métodos de promoción. Y aprende continuamente. Nunca dejes de aprender sobre el marketing de afiliados, las estrategias de marketing online y las tendencias principales que están imperando. Analiza los datos y principales indicadores. Aprende a utilizar las herramientas de marketing y analiza los principales datos e indicadores de desempeño. Realiza los cálculos para determinar tus costos de marketing para atraer tráfico a tu página y calcula la tasa de conversión y comisiones para determinar cuál es el mejor desempeño para ti. Sé creativo, haz tu tarea. Esto quiere decir que tienes que hacer una investigación sobre el espacio competitivo para descubrir dónde yacen las oportunidades adicionales. Número 3. Dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? El dropshipping es una estrategia de negocio minorista. En resumen, se trata de vender los productos de otra empresa bajo tu propia marca. En otras palabras, solo ayudas al cliente a comprar el producto. En el negocio del dropshipping no es necesario manejar sistemas de gestión de inventario, almacenamiento, gastos de envío y logística. Sin embargo, los dropshippers tienen que calcular los precios de los márgenes, hacer el marketing del producto y generar ideas de negocio para el dropshipping. Además, si un cliente se encuentra con un problema con el envío o el producto, se pondrá en contacto con ellos primero. Ahora que ya sabes qué es el dropshipping, sigamos con nuestra siguiente explicación. Para empezar un negocio de dropshipping hay que entender primero cómo funciona el dropshipping. 1. Como dropshipper, lo primero que debes hacer es montar una tienda de dropshipping con DSRs, en lo que vas a mostrar los productos que quieres vender. Si tus productos le gustan a la gente, probablemente hagas ventas. Ventas que tú cobrarás directamente, aunque no cuentes con el producto en tu stock. Número 3. Cuando haces una venta como dropshipper, tienes la obligación de completar el pedido mandando una orden a tu proveedor. En ese momento tienes que pagarle a precio de coste dicho que producto al proveedor. Número 4. Una vez que hagas el pago, se inicia un proceso mediante el cual el proveedor se encarga de enviar el producto al comprador. Número 5. La clave de este negocio es que el precio de venta final sea más alto que tu precio de coste, con lo que ese margen será el beneficio que queda para ti. Empezar a vender productos dropshipping es muy sencillo. Ten en cuenta que no tendrás que hacerte cargo de los procesos más complejos de un e-commerce, como lo son la preparación y envío de pedidos, el control de stock o las devoluciones. Quienes eligen este modelo de negocio no tienen que preocuparse por los problemas derivados de la gestión de productos físicos, y esto hace que la inversión inicial también sea fácil de asumir. Aquí te van estas 5 claves para empezar a vender mediante dropshipping. 1. Elegir una idea de negocio. Ya sea que quieras empezar un emprendimiento desde cero o quieras crear una nueva línea de negocio para tu empresa, deberás definir lo que quieres vender. Lo ideal será tener productos relacionados y complementarios a los que actualmente vendes. Por ejemplo, si vendes ropa, podrías incluir accesorios como lentes de sol, o si vendes tecnología como laptops y computadoras, podrías ofrecer escritorios o sillas de oficina. Si es bien cierto que puedes tener cierta diversificación con tus productos, ten en cuenta el no perder la esencia de tu marca. 2. Encontrar proveedores. Si ya tomaste la decisión de vender por dropshipping y ya sabes qué productos quieres vender, es momento de encontrar aquel proveedor de confianza con el que puedas trabajar. Ten en cuenta estos puntos en la elección de un proveedor. A. Fija reservas de stock. Asegúrate que tu proveedor tenga un stock mínimo reservado para tu empresa. B. Coordina cómo será el flujo de trabajo. Tú recibes el pedido del cliente, generarás al proveedor una orden de compra y en cuánto tiempo se pagará la orden de compra. El plazo desde que se genera la solicitud hasta la entrega del producto al cliente final. Todos estos puntos deben ser definidos desde el principio. Asegurar la calidad y seriedad del proveedor.
Pide muestras de productos, del empaque y de la forma de entrega para asegurarte cómo realizan el proceso de delivery. Define márgenes de ganancia, ya sea por tipo de producto o por volumen. Asegúrate que tus márgenes sean similares a los de tus competidores y del mercado. Información del producto. Que el proveedor te asegure enviarte de forma oportuna toda la información de los productos que vas a vender. Fotos, descripciones, videos instructivos, características de uso, material, dimensiones. F. Garantía. Frente a un producto defectuoso o entrega de un pedido errado, deben establecer el protocolo a seguir y quien asumirá los costos de la logística inversa y o garantía del producto. G. Todo por contrato. Que todos los puntos coordinados con tu proveedor no solo queden de forma verbal, sino incluyan la negociación un contrato en el que se fijen los acuerdos comerciales. La plataforma de e-commerce adecuada. Un punto clave dentro del proceso de dropshipping es encontrar la plataforma e-commerce ideal que te asegure un proceso de venta amigable y que a su vez te brinde información para poder realizar análisis de ventas, clientes y stock. 4. Promociona tu negocio. Con tu sitio web listo, llegó el momento de conseguir clientes y empezar a vender. Si ya tienes una empresa constituida y con algún tiempo en el mercado, probablemente este proceso sea más fácil porque ya tienes clientes frecuentes y personas que conocen tu marca. Pero si tu negocio es nuevo, deberás aprovechar todos los medios para hacerte conocido y empezar a vender. Y número 5. Aprende y mejora. Dado los primeros pasos, llega el momento de evaluar tus resultados y sobre todo tus ventas. De esta forma podrás optimizar las cosas que te están funcionando. Número 4. NFT. Últimamente se escucha hablar mucho de los NFT en distintos círculos de conversación, coleccionistas de objetos, arte, etc. Agachados detrás de este acrónimo de 3 letras están los Non-Fungible Tokens, el último tipo de inversión que se ha puesto de moda. Grandes compañías como McDonald's, Coca-Cola, marcas populares como el FC Barcelona o deportistas internacionales como Rafael Nadal tienen sus propios NFTs. ¿Qué es un NFT y cómo se puede invertir en el activo financiero que se está marcando el paso? Un NFT o token no fungible es un activo digital certificado mediante la tecnología blockchain. La criptografía o codificación de estos tokens es lo que convierte estos activos en únicos. No hay dos iguales y no se pueden cambiar entre sí. Esto acredita que la persona que ha comprado un NFT es su único propietario. Pueden ser cualquier cosa que se puede digitalizar, obras de arte, memes, tweets, fotografías, un universo enorme. Y aunque suene en cierto modo futurista, la legislación española ya recoge los términos bien fungibles y no fungibles. La principal diferencia entre ambos es que los fungibles pueden intercambiarse y su valor lo determinan sus características. Los bienes no fungibles pueden intercambiarse y su valor lo determinan sus características. Los bienes no fungibles no son sustituibles ni se consumen al utilizarse. El dinero, sin ir más lejos, es el mayor ejemplo de bien fungible. Permite el intercambio, las personas lo gastan, no pierden el valor como medio de pago. No pasa lo mismo con los no fungibles. Ninguna obra de arte es comparable a otra y no se pueden sustituir ni consumir, por poner un ejemplo entre muchos posibles. ¿Por qué debería de invertir en NFT? Si usted es uno de los muchos que acaba de aprender sobre los NFT, es posible que se pregunte por qué debería invertir en ellos. Para ser justos, esta es una pregunta válida. La World Wide Web tardó alrededor de 30 años en convertirse en lo que hoy llamamos Internet. En aquel entonces la mayoría de la gente pensaba que Internet no tenía ningún uso real, descartándolo como una moda pasajera. Pero aquí estamos hoy con Internet como parte integral de nuestras vidas. Hay algunas razones principales por las que podría querer invertir en NFT. 1. Para completar una colección de arte. 2. Como símbolo de estatus. 3. Para generar ganancias. Primero, los NFTs son una forma de demostrar la propiedad de un activo digital o un activo tokenizado del mundo real. Dado que los NFT de arte se han convertido en lo mainstream, muchos artistas y coleccionistas se han sumado a la moda. Otra razón por la que los entusiastas de las criptomonedas pueden querer un NFT es para presumirlos y usarlos como símbolo de estatus. Este es el caso del NFT más caro jamás vendido. Vignesh Sundaresan, un inversor de cripto y programador, eligió exhibir su NFT de $69.3 millones en un museo de arte digital dentro del metaverso en Metaverse. Al igual que con todas las inversiones, la mayoría de las personas ven los NFT como formas de generar ganancias. La mayoría de los inversores han encontrado formas de cambiar los NFT y han generado ganancias significativas. Sin embargo, no todos estos activos son iguales. Si los NFT no se pueden comprar y vender tan fácil como los Bitcoin, entonces ¿por qué la gente los compra y se gasta tanto dinero en ellos? Pues es sencillo, porque creen que su valor va a aumentar con el tiempo y luego podrán venderlo por más dinero. Nadie se gasta $260,000 por el dibujo de una roca porque le gusten los dibujos de rocas, ya que los puede tener gratis, sino por el valor que tiene este dibujo concreto al ser un NFT. La idea, por lo tanto, es que si me compro un NFT por $100,000, en un futuro pueden revenderlo por más dinero. Es un activo único, lo que en teoría le debería dar un valor mayor al no existir otro igual. Y número 5. Vender cursos o clases online. Vender cursos online se ha convertido en una práctica muy rentable para todas las personas que desean generar ingresos compartiendo contenidos por internet y transformando vidas con su conocimiento.
A lo mejor eres de la época en que para hacer un trabajo en la escuela o descubrir dónde se practicaba un determinado deporte, había que consultar la enciclopedia. Pero desde hace unos años las cosas han cambiado mucho y cada vez más tenemos todo tipo de información y servicios a un clic de distancia. Hoy puedes hacer compras por tu smartphone, estudiar y buscar todo tipo de información por internet, además de ganar dinero. Y es sobre eso que hablamos, de generar dinero. Crear y vender cursos online no es tan complicado, de verdad. De hecho, soy capaz de resumirte en 7 puntos todo lo que necesitas saber para hacerlo. Y el 7 no parece un número muy grande, ¿no? Una vez escuches los consejos serás capaz de crear y vender ese curso que viene rondando tu cabeza desde hace semanas, meses e incluso años. Número 1. Elige el mejor segmento del mercado. Este es el primer paso y guiará toda tu planificación. La elección de un nicho se debe basar en tu afinidad con el segmento y por supuesto en la rentabilidad que puedes obtener en el mercado. Empieza haciendo una lista de asuntos de tu interés y considera también los que se te pueden proporcionar una buena audiencia, aunque no te atraigan tanto al principio. Conoce a fondo tu audiencia, tan importante como definir un nicho rentable. Es entender las características del público al que ofrecerás tu producto. Además de identificar aspectos generales como sexo y edad, debes crear tu buyer persona, un personaje semificticio que representa el cliente ideal de tu negocio, basándose en el análisis de clientes reales del mercado. Define el formato de tu curso online. Uno de los grandes beneficios de hacer un curso online, además de los ya mencionados, es la diversidad de los formatos disponibles. Y lo mejor es que no existe el formato ideal en este mercado. Puedes elegir el que mejor transmite el contenido del curso a tu audiencia. Tienes la opción de crear un ebook, videoclases, screencasts, audiobooks, podcasts, suscripciones, entre otras posibilidades. Número 4. Investiga sobre el tema ahora. Ahora llegó el momento de profundizar en el tema elegido para poder compartirlo con otras personas. No te limites a tus conocimientos. Aunque seas especialista en el asunto, busca nuevas fuentes y referencias para ampliar lo que ya sabes y descubrir otros enfoques. Si te has propuesto vender cursos online sin dominar un tema, tendrás que dedicarte todavía más para lograr transmitir el contenido con confianza. Número 5. Crea tu curso online. Vamos a entrar en acción. Lo primero que debes hacer es el borrador de lo que será tu producto. No importa si va a ser un video o un ebook, esto es lo que te va a guiar hasta el final. Imagina qué forma tendrá tu curso online y escribe todas las ideas que se te ocurran. Con el borrador listo, escribe o graba tu contenido y prepara todo el material que necesitarás. Computadora, cámaras, micrófono, iluminación, etc. Después, revísalo porque puede ser que acabes olvidándote de algo o pongas un punto que no es relevante. Una vez producido y revisado el material, debes transformarlo en un contenido refinado técnicamente. Si no tienes las habilidades necesarias, pide ayuda, contrata a alguien o usa programas de edición de videos sin muchas complicaciones. Número 6. Hospeda tu curso online. Lo primero que debes saber es que existen plataformas completas y gratuitas con todo lo que necesitas para hospedar tu producto digital. Prioriza la facilidad de organizar tu contenido de manera didáctica para que tus alumnos puedan sacar el máximo provecho posible. Esto es muy importante para fidelizarlos. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de pagos y seguridad. Como supondrás, es esencial que la plataforma que elijas para hospedar y vender tu curso online garantice una página de pago fácil de usar tanto para ti como para tus compradores, así como la seguridad de los datos, como tarjetas de crédito. Número 7. Promociona tu curso en Internet. Suponiendo que nunca hayas trabajado con Internet, tendrás que trazar una estrategia de marketing digital para tu negocio y especialmente para divulgar tu producto. Si no sabes cómo hacerlo, puedes contratar a un profesional o aprender a hacerlo. ¡Anímate! No es difícil. Número 1. Aprovechar los bonos de las casas de apuestas. No me malinterpretes, no estoy hablando de ganar dinero con apuestas, sino con los bonos de las casas de apuestas. El matiz es importante porque aprovechar los bonos es una técnica sin riesgo, mientras apostar de forma tradicional es una pérdida de dinero. La técnica, conocida en inglés como match betting, consiste en aprovechar los bonos de bienvenida o las ofertas especiales de las páginas de apuestas. Concretamente, lo que haces es apostar por un evento que solo tiene dos opciones con una probabilidad similar, como por ejemplo un partido de tenis entre dos jugadores de nivel parecido. Buscas dos casas de apuestas que regalan un bono de bienvenida y tienen ese partido con cuotas similares. Apuestas por un jugador en la primera casa y por el otro en la segunda. El resultado de la apuesta es neutro. Pierdes la comisión que se llevan las casas, pero te llevas buena parte de los bonos. Esa es una versión muy simplificada del principio del match betting para ganar dinero online. Número 2. Escribiendo un blog. Los blogs son una excelente forma de obtener una fuente de ingresos para los escritores apasionados. Mucha gente crea un blog como una forma de expresar sus puntos de vista o como
como una actividad creativa. Puedes crear un blog sobre cualquier tema, como viajes, comida o libros. Buscar algunas de las ideas de blogs más populares puede ayudarte a encontrar un nicho rentable. Recuerda que es importante tener una visión a largo plazo. No ganarás dinero de inmediato, pero a medida que tu escritura mejora, tus habilidades crecen y tu sitio capta más tráfico. Es una posibilidad real. Algunas formas habituales de ganar dinero con un blog son la publicidad, el marketing de afiliación, la promoción de marcas y la venta de productos. Para tener un blog rentable, es esencial encontrar un nicho y crear una audiencia siendo constante con la publicación de contenidos. También es importante aplicar estrategias de marketing y optimización de motores de búsqueda, SEO. Número 3. El dropshipping. Es un modelo de negocio muy popular que consiste en la venta de productos a través de un proveedor encargado de almacenamiento y de la gestión logística del pedido. La gran ventaja del dropshipping es que no requiere de inventarios ni de grandes inversiones iniciales. Una vez que hayas realizado una venta, tu proveedor enviará los productos desde su almacén directamente a la puerta de tu cliente. Mientras que una tienda normal tiene que adquirir el producto por adelantado y almacenarlo hasta que pueda ponerlo a la venta, el dropshipping te permite vender productos sin que previamente los hayas tenido que comprar y almacenar. ¿Te encanta decorar tu casa? Puedes vender productos de decoración para el hogar. Tal vez estás obsesionado u obsesionada con la moda. Entonces, puedes comenzar tu propia tienda de ropa y accesorios. ¿Te gusta maquillarte? Puedes vender productos de belleza y crecer una audiencia que sigan tus tutoriales de maquillaje. Así que si ya tienes algo de experiencia en marketing y quieres un trabajo extra en donde mostrar tus habilidades, hacer dropshipping es tu mejor opción. Número 4. Escritor freelance o independiente. Una de las mejores formas de ganar dinero desde casa es convirtiéndote en escritor freelance o independiente. Los mejores trabajos extra como estos te permiten sacar dinero extra sin inversiones. Y lo mejor es que tú decides cuánto tiempo quieres dedicarle. Puedes tener un contrato con 1 o 2 clientes, haciendo de esta actividad tu trabajo de fin de semana o tomártelo más en serio e intentar tener más clientes. El secreto para tener éxito como escritor freelance es cobrar una función de valor de tus artículos. La mayoría de los escritores freelance cobran muy poco dinero, lo que resulta en un trabajo agotador y poco remunerado. Así que no dudes en cobrar lo que creas oportuno. Te preguntarás, ¿cómo conseguir dinero extra como escritor independiente? En este tipo de trabajo extra, un escritor independiente puede ganar entre 500 y 3,000 euros al mes, dependiendo de cuál es la tarifa por artículo y cuántos artículos puede producir en su tiempo libre. Las mejores oportunidades para escritores independientes están en ProBlogger.com. Sin embargo, también puedes probar con plataformas como Fiverr, Craigslist o Upwork, ya que será más fácil encontrar tus primeros clientes con estos sitios web. Consultoría remota. ¿Eres bueno en tu área profesional y quieres guiar a otros sobre cómo hacerlo? Como consultor, tus tareas serán las de 1. Asesorar a otras empresas o profesionales sobre una especialidad del negocio. 2. Ayudar a resolver problemas que puedan tener en la empresa, ya sea de tipo técnico como organizativo. Es importante que tengas bastante experiencia en tu sector y lo domines a la perfección. ¿Quién sabe qué clase de problemas te puedan presentar? Es una forma de ganar dinero que va a potenciar tu marca personal y haciendo lo que más te gusta. Eso sí, ten en cuenta que para que tu consultoría tenga más reclamo, necesitas una buena reputación y experiencia. ¿Y cómo puedes potenciar tu marca personal? Las redes sociales pueden ser tu mejor aliado. Comparte contenido de valor para tus seguidores y crea poco a poco una comunidad fiel. Entre ellos pueden estar tus potenciales clientes. Número 6. Cocinar para invitados. Otra ingeniosa idea que se está haciendo popular aquí es cocinar para otros. Si se te da bien cocinar comidas típicas de tu país y te gusta, puedes inscribirte en páginas para comensales ocasionales como Eat With, en donde lo que tienes que hacer es registrarte y publicar una oferta de un menú que vayas a cocinar un determinado día con los platos y el precio. También puedes poner restricciones del tipo gente no fumadora o que sean adultos y niños. La gente interesada se inscribirá y acudirán a tu casa para probar esos deliciosos platos. Normalmente los invitados suelen ser turistas que desean probar los platos típicos de aquí y conocer la cultura, por lo que además es una buena forma de practicar un idioma y conocer gente nueva. El precio de cada menú oscila de los 15 a los $45, según el país y nivel de elaboración de los platos. Número 7. Cursos y clases online. La formación es uno de los pilares de los negocios en Internet. El mundo de la formación y enseñanza online ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años, donde miles de personas completan su formación con los cursos que se ofrecen de esta manera. Es la mejor forma de obtener una formación perfecta de las manos de quienes queramos, sin condicionarnos por la distancia entre profesor y alumno. Aprovechar el conocimiento y habilidades de cada uno siempre ha sido razón más que suficiente como para lanzarnos a Internet y crear nuestra propia escuela. En ella podremos impartir cursos y
clases online en directo, de forma que los asistentes solo tendrán que descargarse el material y asistir a las clases de forma virtual. Desde clases de yoga y fitness hasta titulaciones oficiales con profesionales al mando de las clases online. Las posibilidades en internet son infinitas con este nuevo formato educativo y formativo. Si lo de enseñar es lo tuyo, existen varias plataformas que te pueden resultar muy útiles a la hora de encontrar alumnos. Una de ellas sería Preply, un espacio en el que encontrarás ofertas de trabajo para impartir clases en diversas áreas. Si eres diseñador gráfico o sabes usar bien un software o herramienta, también tienes la posibilidad de crear tu propio curso completo en el que enseñas una habilidad en concreta y promocionarlo en plataformas como Tutelus u Udemy. Las ventajas de este formato es que solo tendrás que invertir mucho tiempo al principio cuando desarrollas el proyecto y podrás vender tantos cursos como quieras sin que suponga más trabajo o que tengas que estar presente. Número 8. Promocionar productos de afiliados. Esta modalidad de venta es similar al dropshipping. El producto que estás vendiendo es de un tercero, pero este método es más fácil. Solo basta con promocionar un producto con un código o URL especial y que la gente compre a través de ella. Tú te llevas una comisión por cada venta que consigas. ¿Qué peros tiene? Las ganancias potenciales son menos suculentas que con el dropshipping, pero te puede aportar un extra de dinero para un capricho o salir el fin de semana. Empezar es fácil. Necesitas 1. Encontrar una empresa que trabaje con un sistema de afiliados. 2. Analizar y seleccionar cuáles de sus productos pueden tener mayor aceptación y demanda por los usuarios. Y 3. Promocionar sus productos de manera estratégica por internet. Número 4. Vender espacio publicitario. Todos hemos visto los sitios que usan publicidad en todo su contenido. A veces los anuncios son intrusivos, pero otras veces se integran naturalmente con el contenido. La monetización de tu sitio a través de publicidad generalmente se reserva para cuando tu sitio recibe un gran volumen de tráfico. Pero si tu volumen de tráfico es alto y continúa creciendo, entonces esta opción podría valer la pena. El monto que te pagarán dependerá de la red, pero generalmente se te pagará según el número de impresiones o clics. Hay muchas redes publicitarias diferentes para elegir. Google AdSense es probablemente la red más conocida. Con Google AdSense envías tu aplicación y una vez que se aprueba, puedes comenzar a agregar anuncios a tu sitio. Por lo general, el pago de los anuncios de AdSense no será excelente a menos que tu tráfico sea de millones de visitantes por mes. Hay otras redes publicitarias como Zoic y Media.net. Ambas tienen un proceso de aprobación y una evaluación del sitio. Estas redes también tienen la ventaja de trabajar contigo para optimizar tus ingresos publicitarios. Si no quieres trabajar con una red publicitaria, también tienes la posibilidad de vender publicidad directamente. Si tienes un público especializado, esta puede ser una opción bastante lucrativa. Supongamos que tienes un sitio dedicado a la mejora del sueño. En lugar de utilizar una de las redes publicitarias anteriores, podrías vender espacios publicitarios a grandes empresas de colchones. Otra opción para ganar dinero por internet con tu sitio web es crear contenido patrocinado. Aquí es donde una empresa te pagará para crear contenido patrocinado y tú publicarás el contenido en tu sitio. Sitios como BuzzFeed y Mio han optado por esta alternativa. Y número 10. Compraventa de páginas web. Como hemos mencionado anteriormente, puedes crear un blog y monetizarlo mediante publicidad o el marketing de afiliación, al igual que puedes crear una tienda online, dropshipping, etc. Pero si dispones de capital y no tienes tiempo de empezar completamente tu propio negocio desde cero, una forma muy interesante de ganar dinero por internet es invirtiendo en negocios online que funcionan. Estos te pueden aportar un rendimiento de entre el 40 y 60% aproximadamente. Un porcentaje que muy pocos instrumentos financieros te puedan asegurar, por lo que lo hace muy atractivo. Hay incluso algunas webs que se pueden llevar de forma casi pasiva. Si buscas el sustituir una fuente de ingreso que te permita dejar tu trabajo y ganar en flexibilidad al trabajar online, esta puede ser una muy buena opción. Estas webs las puedes mantener y dejar que te generen unos ingresos más o menos consistentes, hacerlas crecer y revenderlas sacando un beneficio. Hay muchos mercados online que ofrecen negocios en venta, y algunos de los más populares en el mundo anglosajón son Flippa y Empire Flippers, y uno de reciente creación y que se especializa en sitios exclusivamente en español es MoaFlip. En estos sitios web puedes encontrar una gran variedad de negocios en venta, incluyendo páginas web de contenidos, negocios de Amazon FBA, tiendas de dropshipping, e-commerce, etc. También puedes encontrar una gran variedad de precios, para que puedas encontrar la web que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. ¿Te gustó este video? Siempre te daremos las mejores opciones para que seas libre financieramente. No olvides suscribirte a nuestro canal, ya somos más gracias a ti. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún estreno de nuestros videos y me gustaría leerte. Escríbenos en la caja de comentarios. ¿Cuál método te gustó más y cuál estás usando tú?